dice que así como ellos han sido obedientes en su presencia, hoy en su ausencia deben de hacerlo más. O sea, no está Pablo con ellos. Y si usted es curioso, hermano, Pablo ama a esta iglesia porque han sido los únicos que han participado de su sufrimiento. O sea, la iglesia de Filipo, hermano, es una iglesia madura, que ha participado de la obra misionera, que ha participado del cuidado de Pablo, que incluso Pablo les dice que ellos mantuvieron un deseo, y el hecho de que no se hubiese dado la oportunidad de ayudarle a Pablo en sus misiones, Pablo sabe de que no ha pasado eso, no porque les falte deseo, no porque les falte solicitud, no porque les falte visión a ellos de comprender la labor misionera de Pablo, sino porque no han tenido oportunidad, porque se les ha privado del momento de poder participar del apóstol. O sea, estos hermanos a los que Pablo se dirige y expresa en el verso 1 que son amados y deseados, son un pueblo, hermano, maduro, que Pablo ha encontrado en su caminar y en quien ha encontrado apoyo. Y en este caso se expresa el amor, pero también se expresa el dolor de no estar con ellos, de no, hermano, compartir con ellos personalmente. Eso lo va a entender un creyente, hermano, por lo menos, o lo hemos experimentado como miembros de la iglesia de esta manera. Qué bonito es encontrarse, hermano, a un hermano que piensa igual que usted relacionado a la fe. Qué bonito es encontrarse con alguien, hermano, que está firme en el Señor, que ama al Señor, que quiere agradar a Dios. Qué bonito es platicar con un creyente así, hermano, con un creyente que quiere hacer las cosas bien y usted quiere hacer las cosas bien. O sea, qué bonito es encontrarse un creyente fiel con otro creyente fiel, un creyente sincero con otro creyente sincero, un creyente de verdad con otro creyente de verdad. Es una experiencia bonita que aun cuando ni se conoce, hermano, pero el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Como en una ocasión, hermano, se saludó un hermano con otro hermano, Dios lo bendiga, hermano, y sus palabras fueron esas. Al darse la vuelta, hermano, se tuvo el saludo con otra persona, y con aquella persona estableció, hermano, una plática, estableció una pequeña conversación y siguió su camino. Cuando le tocó, hermano, a esta persona juzgar el caso de los dos, porque a uno solo lo saludó, el otro compartió palabra, pero lo sorprendente es que el otro comenzó a hablar, hermano, del primero a quien había saludado. Y cuando de ya en el camino, hermano, el hermano que había saludado consideró, analizó y dijo: qué extraño, dijo, porque el hermano a quien solo saludé lo considero humilde, lo considero de Dios, lo considero temeroso de Dios, y eso es que solo lo saludé, no platiqué. El otro con el que hablé, sí, con todo lo que él habló, lo considero que creo que ni cristiano es. O sea, qué bonito es cuando usted en la madurez espiritual se encuentra con un creyente de verdad, hermano, y parece que hay algo que se asimila o algo que complementa a ese creyente, porque se puede descubrir quién es de verdad. Entonces Pablo, encontrando a una iglesia madura, a una iglesia que entendió la doctrina, a una iglesia que entendió el mensaje, que fue obediente, una iglesia que fue fiel, una iglesia que sufrió con el apóstol, una iglesia que estuvo en adversidad, una iglesia que logró comprender más allá de lo que simplemente se mira. O sea, Pablo encontró un pueblo bastante maduro y bastante firme en su fe, que Pablo llegó a apreciarlos bastante, y aun cuando estaba ausente de ellos, no se olvidó de orar por ellos, de mencionarlos en su oración, de pedir a Dios que ellos llegaran a la sabiduría, al conocimiento, al entendimiento, a la madurez. Por eso es que Pablo les dice amado. Por eso es que cuando Pablo escribe esta expresión, lo único que debe de exhortar Pablo a la iglesia es: están firmes en el Señor, manténganse así, le dice Pablo, manténganse así hasta el final, manténganse así constante. Y la expresión estar firmes, hermano, era una expresión conocida
militarmente hablando, y es la expresión que se le decía a los soldados cuando estaba en tiempo de guerra. A los soldados se les decía con el propósito de que por ninguna razón retrocedieran, que por ninguna razón, sobre todo por temor, que en ningún momento se echaran para atrás, que ellos tuvieran siempre la motivación de avanzar en la batalla, de avanzar en la batalla, de avanzar en la batalla. Eso se les decía a los soldados en medio de la guerra. Y claro, para que un soldado, hermano, pudiese ser motivado, pudiese ser, hermano, instado a no retroceder, este militar ya tendría que haber sido ejercitado o preparado, ya tendría que haber sido, hermano, pasado por proceso, y él ya tuvo que haber aprendido por lo menos 3 cualidades. La primera cualidad para ser un soldado valiente, capaz, hermano, de enfrentar incluso la muerte si fuese necesario, pero no retroceder, era que el soldado tenía que conocer la causa por la que está librando la batalla, y tenía que conocerla y tenía que amarla. O sea, él tendría que entender de que la razón por la cual está en la guerra vale la pena, vale la pena, y si le toca entregar la vida, pues valdrá la pena. Al final no volverá como un cobarde, volverá como un héroe. El soldado tendría que entender la causa y tendría que amar la causa, la razón por la cual libra batalla. Segundo, el soldado tenía que ser disciplinado. O sea, el soldado ya tendría, hermano, que haber sido ejercitado en disciplina, capaz de poder ser motivado y estar dispuesto, hermano, a pararse firme aunque las cosas se pongan complicadas. Y tercero, el soldado, hermano, ya tendría que estar forjado en carácter. O sea, no era un cobarde, por eso es soldado. No lo mandan a la guerra, hermano, porque es un niño. No lo mandan a la guerra porque la primera de cambio saldrá corriendo. Lo han mandado a la guerra porque es soldado y porque ha sido preparado para pelear la batalla. Cuando Pablo le está diciendo a la iglesia, manténganse firmes en el Señor, les está diciendo, señores, para atrás de un paso, retroceder ni pensarlo. Hay que avanzar, hay que crecer, hay que proseguir hacia adelante. Alabado es el nombre del Señor. Y vaya que se necesita en este tiempo que la iglesia, hermano, pueda estar firme en el Señor y avanzar de esa manera. Yo ayer fuimos a Rosario nosotros a predicar a la iglesia Manantiales de Vida Eterna. Nunca habíamos ido a esa iglesia a predicar, y se le dio alabanzas a los pastores. Uno de los pastores, al pasar, antes de cantar o participar de su privilegio, él dijo unas palabras, y a mí me llamó la atención, porque uno dice, es verdad lo que dice el hermano, da tristeza, pero es verdad. Y dijo el hermano que lastimosamente hay muchas personas dentro del evangelio, incluso dentro de los ministerios pastorales, que conocía la verdad y la predicaba, pero no la vivía. Y es lamentable eso, dijo el hermano. Es lamentable eso, porque a la iglesia no se le tiene que olvidar que vamos rumbo a la patria celestial. Y él incluso comenzó con un coro su participación hablando del arrebatamiento. Y a mí me llamó la atención por lo que dijo. Estamos en tiempos de inconstancia. Estamos en tiempos de variación. Estamos en tiempos donde son pocos los que se paran firmes y hacen la obra del Señor. Porque nosotros no podemos ser de esas iglesias que conocen la verdad, que a veces hablan de la verdad, pero que no viven la verdad, dijo el hermano. Y yo estaba sentado adelante y yo dije, cierto, lastimosamente es cierto. Si algo hace falta en este tiempo en la iglesia del Señor, es firmeza, hermano. Es carácter, es conocer la causa, es saber por qué usted está aquí, es saber, hermano, hacia dónde usted va, y tener el coraje, hermano, de llegar al punto como llegó la iglesia, como nos presenta el ejemplo de la escritura, como se nos habla en el libro de Hebreos, o en la carta a los Hebreos, hermano, cuando se habla acerca de aquellos que sufrieron vituperio, que sufrieron rechazo, que perdieron también, hermano, bienes materiales, pero que en medio de la pérdida que sufrieron, ellos también se acordaron de los enfermos, se acordaron de los presos, y ellos se mantuvieron
mantuvieron firmes. Y al final el escritor a los hebreos les dice de que no piensen que todo lo que han pasado es en vano. No vayan a pensar ustedes después de caminar tanto de que no valió la pena, de que no fue o que fue en vano, de que no valió la pena caminar tanto, sufrir tanto, tanta adversidad. No, el escritor a los hebreos les termina diciendo de que todo el sufrimiento vale la pena y que es necesaria la paciencia para que con paciencia nosotros podamos alcanzar la promesa, como los hombres del ayer, dice el escritor a los hebreos, que con paciencia esperaron y recibieron lo que se les prometió. Y por eso es que al final del capítulo 10, en el verso hermano 38, termina diciendo el escritor a los hebreos: el justo por la fe vivirá, y el que retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Alabado es el nombre del Señor. Es que la iglesia debe de comprender que aunque el caminar en la fe a veces es de batalla, es de adversidad, a veces se vuelve complicado, a veces hermano toca llorar, a veces toca perder en alguna área hermano humana, mas sin embargo la iglesia debe de entender de que el caminar del Señor debe de ser hacia adelante, porque no hay pérdida. Al final, si es por causa de Cristo, nadie pierde, todos ganamos. Lo que se debe de perder en el camino es lo que no conviene, es el peso que a veces nos asedia y nos incomoda para poder correr la carrera de la fe de la manera correcta. La iglesia necesita escuchar la voz del Espíritu Santo que le indica: estad firmes en el Señor, manteneos firmes en el Señor, tengan carácter y avancen conforme Dios lo ha establecido. Es importante, es necesario. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque la calamidad es grande, hermano. Es importante que el creyente no sea variable, que el creyente, hermano, comprenda hacia dónde tiene que caminar, que el creyente sepa dónde está, en quién está fundado, y que el creyente entienda que en el Señor el caminar del evangelio es para perfección, para solidez. Por eso es que a mí me gusta la expresión que ocupa Pablo a los filipenses: no solamente les aprecia, les ama, sufre por causa de no estar con ellos. Y eso creo yo, hermano, déjeme decirlo así, yo creo que lo va a entender alguien que sirve en la obra del Señor. Por ejemplo, yo he visto, hermano, que en cada lugar hay fieles, en cada sector hay fieles. En cada obra, por pequeña que sea, por grande que sea, siempre hay un grupito de fieles. Siempre hay mujeres que le echan ganas, hombres, hermanos, que le echan ganas. O sea, personas espirituales, personas sumisas, personas obedientes, personas que aman la obra. Personas que al ver la obra, hermano, quizás flaquear, o al ver la obra en alguna etapa complicada, también lloran. También lloran diciendo: queremos que la obra esté mejor, queremos que la obra se vea mejor. O sea, aman la obra del Señor. Yo he visto eso en cada lugar donde hemos ido, hermano, durante el tiempo. Ancianas, hay siempre un par de ancianas fieles. Hay siempre, hermano, un par de varones fieles, bien fundados, bien sólidos, con visión clara. Que ese tipo de personas siempre, hermano, se vuelve como una motivación para el ministerio. Por eso es que Pablo termina estableciendo como un aprecio entrañable con la iglesia de Filipo. Porque cuando usted llega a un lugar, por ejemplo, a veces nosotros hemos estado en algunos lugares, hermano, como iniciando el trabajo, y hay personas que a veces nos dicen a nosotros, que yo lo he escuchado muchas veces: hermano, lástima que usted se tiene que ir, ¿verdad? Y uno dice: sí, pero uno tiene que, no nos toca quedarnos acá, nos toca seguir caminando. Y de repente se trabaja un tiempo y lástima que usted se tiene que ir, hermano.
Y uno sabe, hermano, que es gente muy sincera, gente que le echa ganas. Sí, pero ustedes tienen que orar por su pastor y tienen que apoyar a su pastor y tienen que trabajar con su pastor. Y ustedes tienen que echarle ganas a la obra. Y así pasa. Y uno a veces, hermano, siente dolor en el corazón porque uno sabe que la gente es sincera y esforzada y dispuesta, quien expresa a veces esas palabras, hermano. Y uno quisiera decir: no, nos vamos a quedar, aquí vamos a hacer la obra. Porque cuando uno llega, hermano, por decirlo así, a levantar un Campo Blanco, apoyar una filial en este caso, y uno conoce a la gente con mucha sinceridad, hermano, uno se siente parte de ahí, uno se siente parte de la obra, del trabajo. Uno quisiera en su corazón decir: no, hermano, por aquí nos vamos a quedar a dormir todo este mes, aquí a la par del templo donde se está haciendo culto, y vamos a estar aquí con ustedes un mes. Pero no se puede, más ahora que tenemos la obra de Aguilares, somos pastores de Aguilares y no podemos detener mucho tiempo. Solamente hay que ir, hay que predicar la palabra. Y hay gente que dice: se puso bonito, gracias a Dios, pero uno tiene que regresarse para Aguilares y tiene que cuidar, hermano, la viña que le han puesto a cuidar. Entonces yo quiero que usted entienda eso, que cuando un remanente fiel, esforzado, dispuesto, hermano, que apoya la obra, que ama la obra, que piensa de la manera que Dios quiere que se piense, hermano, de repente se encuentra con ese pensamiento. Uno quisiera hacerse 2, 3, 4, estar aquí, estar allá, estar en otra parte, pero no se puede. Mas sin embargo, hermano, lo único que se puede hacer es lo que dice Pablo. Lo único que puede hacerse es exhortar, es motivar a que no menguen, a que no se detengan. Porque lo valioso en el evangelio, no sé si usted lo ha notado, pero lo valioso en el evangelio, como a veces lo he dicho, no es cuánto hace, sino cuánto se mantenga haciendo. No es cuánto hace. Ayer íbamos para el evento. Samalí, antes de salir para el evento, me enseñó una fotografía, no sé dónde la encontró, pero antes de salir de la casa, Sammy se puso en el cuarto y me dijo: papi, mire esta foto, aquí estamos los 4. Y cuando yo me le quedé viendo a la foto, sí, estábamos los 4, solo que la niña Sammy estaba, hermano, en un portabebé, estaba pequeña, y nosotros estábamos cargando a la niña. Estaba mi esposa Suri y estaba la niña, hermano. Eso fue hace 6 años más o menos. Y le dije yo, me llamó la atención, porque le dije: ¿sabes para dónde íbamos ahí? Porque estábamos afuera de la casa donde vivíamos en ese momento y estábamos esperando a un hermano que nos iba a llegar a traer, porque íbamos para un evento, a una campaña a Panchimalco. ¿Sabes para dónde íbamos? Le dije yo en ese momento. No, me dijo, los 4 íbamos para la campaña, íbamos para Panchimalco. Bien me acuerdo, cada vez que veo la foto, íbamos para Panchimalco y nos tomamos la foto, le dije yo. ¿Y sabes para dónde vamos hoy? Le dije yo, después de 6 años, ¿sabes para dónde vamos hoy? Solo que ahora ya usted está grande. ¿Sabe para dónde vamos ahora? ¿Para dónde? A predicar la palabra, también a un evento cerca de donde estuvimos hace 6 años. Que Dios nos guarde, dije yo, de mantenernos firmes y avanzando en el Señor hasta que Cristo venga. Porque el propósito del creyente debe de estar trazado, hermano, de manera clara. Usted y yo tenemos que avanzar con la visión clara, no variable, no fluctuante, no en 2 pensamientos, sino firme en el Señor, consciente que el camino que hemos dispuesto a recorrer es el correcto y la causa es la vida eterna, que valdrá la pena el día que nos toque ver cara a cara. Alabado es el nombre del Señor. Mire lo que dice Jeremías, hermano. Busquen el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 17. Quiero mostrarle así, por lo menos bíblicamente, hermano, qué significa firmes en el Señor. En el carácter de militar, le está diciendo al soldado, el superior: no vayas a retroceder, pase lo que pase. Eso le está diciendo el comandante al soldado. Cuidado con retroceder. No vayas a echarte para atrás. Tienes que obedecer la orden que se te está dando. Esos son los buenos soldados. 17:8, mire lo que dice: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto, dice el verso.
Cuando se habla acerca, hermano, de esta expresión en Jeremías, está hablando de una evidencia del que confía en Jehová, porque en este mismo capítulo 17, en el verso 5, se desarrolla este famoso tema donde dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pero también habla acerca, hermano, del que confía en Dios. Verso 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y ahí es donde aparece el verso 8. La característica, hermano, del que confía en Jehová para nosotros representa por lo menos una de las maneras como se puede describir la firmeza en el Señor. El profeta guiado por Dios le enseña, hermano, al pueblo de que es como un árbol plantado, es como un árbol que echa raíces junto a las aguas. Y lo que sorprende es, hermano, cuando se habla de esa metáfora, se habla de viento, se habla de sequías, se habla de tiempos complicados. O sea, permanecerá en tiempos complicados, en tiempos difíciles, y aún en medio de sequías y de resequedades, el árbol dará el fruto a su tiempo. O sea, siempre estará produciendo un fruto. Porque el creyente debe de comprender, hermano, que cuando se habla de firmeza en el Señor, se habla también, hermano, de poder echar raíces en Dios. O sea, de poder llegar al punto de definición en nuestras vidas. El creyente tiene que llegar a un estado de madurez, de poder comprender, hermano, de que su vida debe de estar arraigada del Señor. Que fuera de ese pensamiento no existirá, hermano, en ningún momento oportunidad o opción para caminar. O fuera de esa verdad, el creyente no tendría que ver su tiempo, no tendría que ver su vida. El creyente tendría que volverse, hermano, una sola pieza con su Dios. El creyente tendría que llegar al punto de comprender que lejos o separado de Él, a usted y a mí nos irá mal. Que lejos o separados de Él, a usted y a mí lo que nos va a enfrentar o nos va a sobresaltar en el camino es el fracaso, la desgracia. Pero mientras nuestra vida esté establecida en el Señor, mientras nuestro fundamento sea el Señor, a usted y a mí nos van a venir etapas complicadas, procesos difíciles, batallas bastante duras. A veces vamos a llorar, sentiremos que la fuerza se acaba, pero como el secreto de nuestra vida es en quien estamos fundados, tarde o temprano en nosotros se multiplicará la fuerza. Estaremos vigorosos y verdes, estaremos presentando fruto, vamos a avanzar aunque en medio de tiempos complicados, porque el secreto del Señor o el secreto del pueblo es el Señor, es en quien hemos puesto nuestra confianza. Alabado es el nombre del Señor. Oiga esto: estar firmes en el Señor representa, hermano, arraigarse del Señor. O sea, llegar a un punto donde usted y yo comprendamos, hermano, que separados de Dios es imposible. La comprensión es que la razón por la cual a nosotros no nos ha hecho colapsar, hermano, las adversidades o los problemas, es porque el Señor está con nosotros. Es porque hemos dispuesto a poner nuestra confianza en el Señor. Es porque hemos dispuesto a establecer nuestra vida en el Señor. Que a esta altura, hermano, por eso es que le voy a leer en Santiago. Busque en Santiago, busque la carta de Santiago. Que a esta altura usted termine siendo un creyente variable. ¿Será porque usted, hermano, no ha aprovechado el tiempo? Capítulo 1 de Santiago, en el verso 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oiga esto: que usted venga a considerar en alguna etapa de su caminar en el evangelio, oiga esto, que a usted le va a ir bien alejado de Dios, hermano. Oiga, usted es un soldado cobarde. Usted es un soldado sin fundamento. Usted es un creyente que ha perdido el tiempo en el Señor. Por eso es que el capítulo 1 verso 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabe qué es lo que a medida que pasa el tiempo, hermano,
se tendría que volver más firme, más sólido. Una verdad que tendría que escucharse en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en todas las áreas de nuestra vida. Tendría que escucharse con más fuerza, con más claridad. Tendría que ser el principio que separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Así tendría que caminar el creyente, comprendiendo esa verdad de manera plena. No puedes hacer nada si todo lo que has hecho lo has hecho porque yo estoy contigo. Si todo lo que has logrado, lo has logrado porque yo estoy contigo. Si todo lo que has propuesto, lo has propuesto y lo has alcanzado porque yo estoy contigo. Porque yo he sido fortaleza para ti. Porque yo he sido refugio para ti. Porque yo he sido la puerta de escape en medio de la batalla. Porque yo he marcado tu caminar. Si el creyente comprende esa realidad, entonces a medida que pasa el tiempo, hermano, lejos de haber vacío, lejos de haber un doble ánimo, lejos de haber algo que nos va a venir a golpear para variar ese pensamiento, lejos de que algo nos venga a turbar y nos venga a hacer pensar que en algún momento estaremos bien si nosotros damos un paso hacia atrás o si nosotros flaqueamos en alguna área. Lejos de que eso pase, hermano, nuestra fe se va a forjar mucho más firme en el Señor, porque el creyente debe de entender, hermano, que lo que ahora somos lo somos gracias a Dios, que lo que ahora tenemos lo tenemos gracias a Dios, y lo que esperamos alcanzar lo esperamos alcanzar por la fe gracias a Dios. El creyente debe de entender que si ahora lleva una vida de victoria, una vida de bendición, una vida bajo la cobertura de Dios, una vida bajo el respaldo de Dios, es porque Él está con nosotros. Pero en el momento en que nosotros nos apartemos de Él, hermano, nos irá mal. A nosotros, hermano, nos va a venir a hacer reaccionar en algún momento la desgracia, la miseria. Por eso es que el estar firmes en el Señor es comprender, hermano, que estando en Él o depositando nuestra confianza en Él, nosotros estaremos seguros, porque Él es el recurso, Él es la fuente, Él es la bendición que nuestra alma necesita para que se nutre todas las áreas de nuestra vida. Sin Él nada funcionará. Mientras Él sea la pieza que sostenga nuestra vida, aunque se levanten tempestades, aunque se levanten adversidades, aunque hayan guerras espirituales que nosotros no logremos entender, mientras el estandarte lo levante el Espíritu Santo y sea el guía de nuestra vida, la victoria estará garantizada. Por eso es que usted y yo tenemos que ser de esos creyentes que han alcanzado madurez, creyentes que llegan al punto de comprender: mi vida lejos de Dios no se mira. Que si hay batallas, sí. Que si hay cansancio, ¿cómo no? Que a veces hay fatiga, que a veces no se puede dar el paso al mismo ritmo como posiblemente se ha venido dando. Sí, es cierto. Que hay momentos difíciles en el Señor, ¿sí? Que toca llorar a veces. Ajá. Eso es una realidad. Pero que despierte en nuestro corazón todo ese tipo de adversidades, el pensamiento de creer que nos irá bien al volver atrás, hermano. Jamás. Yo no sé a quién le decía. Ayer creo que hablábamos acerca de eso. No, hoy estábamos hablando, nos detuvimos a hablar con unos hermanos de Perulapía. Y hablábamos, le decía yo a los hermanos, la verdad, hermanos, es que en el Señor vamos a sufrir de todo tipo de adversidades, todo tipo de situaciones. Mas sin embargo, les dije yo, aunque a veces lo consideramos, porque yo a veces me pongo a pensar, hermano, ¿qué sería mi vida si yo decido ya no seguir a Cristo? Como a algunos les es fácil decir: hasta aquí llego, aquí les entrego el pastorado, yo ya no quiero, ya no soporto a tanto aguado. Yo todavía le pido a Dios: deme fuerza, hay que aguantarlo hasta llegar al final. Ya llegar al final, pues usted sabe los que son suyos, usted sabe los que se quedan y usted sabe los que se llevan. Pero imagínense llegar, no, ya no, los pastores entregamos este ministerio. Yo digo, y si un día Dios nos llamó a pastorear
¿y si un día ya no pastoreamos? Y uno comienza a ver la película. 20 años, alrededor de 20 años en el evangelio, tratando de servirle a Dios. 20 años. Nuestra vida es servirle a Dios. Yo no veo otra vida fuera de esta, hermano. Pero a veces cuando lo pienso y digo, ¿y si un día se toma la decisión? Ajá. Y 20 años haciendo la obra del Señor, procurando servirle, y de repente nos vemos en otro mundo, queriendo encajar donde hace 20 años no encajamos, queriendo encontrar un lugar donde creo que ya no está nuestro lugar. Y uno comienza a entender, Dios provee todo, Dios ha sido bueno. Como ministro se lloraría, qué pena, qué vergüenza. Hoy nos paramos en algunos púlpitos, hermano, y nos encontramos con personas que hace años los conocemos y los vamos a encontrar en alguna campaña. Hay gente que se acerca, saluda, se alegra, y nosotros nos alegramos de verles también firmes de pie y echándole ganas, hermano, y nos da mucho gusto eso. ¿Qué pasaría si eso ya no es así? Si de repente nos volvemos a encontrar, pero en posiciones diferentes, ya no haciendo la obra del Señor. Qué difícil sería eso, hermano. Qué complicado sería eso, al hablar de hogar, al hablar de mis hijas, al hablar de mi posición como padre, al hablar, hermano, de mi relación con Dios, al hablar de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios ha provisto, de cómo Dios ha establecido un sistema de vida en nosotros completamente diferente a lo que antes era. Y de repente, por eso es que Pablo dice que el que vuelve, hermano, a construir aquello que ha derribado se vuelve transgresor. ¿Cómo vamos a estar, hermano, levantando aquellas ruinas, aquello que era, hermano, vacío, aquello que era inútil, aquello que no servía para nada, que no tenía valor, y lo vamos a comenzar a levantar cuando Dios ha sido bueno con nosotros? Yo le decía a los hermanos, no, hombre, yo solo de pensarlo, de considerarlo, porque la mente del Señor, el Espíritu Santo, le hace a usted ver la película antes de que eso suceda, para que pueda valorar lo que ahora que el Señor eres y lo que ahora que el Señor tiene, para que puedas comprender que hacia atrás ni pensarlo no se vuelve opción. Esto es hacia adelante con la ayuda de Dios y dependiendo del Espíritu Santo. Le decía yo a la hermana, no, hombre, a veces dan ganas de llorar, le digo yo, solo con pensar lo que sería nuestra vida, como nosotros volveríamos al pecado, a la inmundicia, a los vacíos, al sinsabor, al caminar sin rumbo en esta vida, comprendiendo, hermano, que los vacíos en nuestra alma, el único que los puede llenar es Jesucristo, no, hombre, hermano. Pero eso también tiene una contraparte, y es, hermano, el efecto que produce. Debemos de ser agradecidos, debemos de comprender que en el Señor no nos hace falta nada. Tenemos que comprender que a esta altura que el diablo va a querer golpear y va a querer, hermano, que nuestros pensamientos vacilen en dos opciones, en dos caminos. No, Señor, estamos firmes de la mano con el Señor, nos va bien, estamos completos. Él ha sido fiel, Él ha sido bueno, y el camino que ha marcado y Rabasa Kendaraya Sama es el camino seguro, es el camino certero, es el camino de la vida eterna, es el camino que nos llevará a la victoria, hermano, final, que será verle cara a cara. Está firmes en el Señor, está firmes en el Señor. Usted tiene que ser de ese tipo de creyentes, no variables, no caminando en dos caminos, no turbados, no en dos pensamientos, no viviendo un cristianismo superficial, no viviendo de apariencias, no viviendo, hermano, agradando al ojo, sino profundizando nosotros, hermano, nuestra dependencia del Señor y nuestro conocimiento de Dios. Usted y yo tenemos que también caminar en este evangelio bajo esas tres experiencias. Las experiencias, hermano, que le aseguran a un soldado el poder tener éxito en la batalla, y es el poder tener comprensión y amor por la causa por la cual estamos acá. Usted no puede olvidarse, hermano, que la causa, la razón por la cual cada creyente libra una batalla, corre una carrera o avanza en el Señor, es por causa de la salvación, de la vida eterna, y no de la comadre ni del compadre, sino suya, mi salvación.
es la eternidad de mi alma. Por eso es que Pedro, cuando le escribe a los hermanos, les dice en primera de Pedro capítulo 1, del verso 6 en adelante: hoy os alegráis, dice Pedro, aunque por un poco de tiempo tenéis que ser pasados por la prueba, o tendréis que sufrir, le dice Pedro. Pero ustedes saben que eso es parte de, y presenta el ejemplo: así como el oro es probado por el fuego, vuestra fe también tendrá que ser pasada por el fuego. Pero el propósito, dice Pedro, es que sea encontrada en honra, en alabanza, en el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro dice: porque vosotros le amáis sin haberle visto. Y no se puede olvidar, dice Pedro, que el fin de todo eso, el fin de vuestra fe, es la salvación de vuestras almas. O sea que todo lo que tengamos que vivir solamente nos ayuda, nos limpia el camino, perfecciona el propósito divino de la vida eterna, de llegar a la eternidad, de verle cara a cara un día. Usted debe de comprender eso como buen soldado de Jesucristo, hermano. Tiene que comprender cuál es la causa, por qué obedecemos, por qué nos santificamos, por qué nos sujetamos, por qué nos apegamos a la voluntad del Señor, por qué deseamos aprender más de la palabra, por qué queremos, hermano, agradarle, porque nuestro deseo es un día poder verle cara a cara. ¿Vale la pena o no vale la pena? O sea, vale la pena comprender esa causa, vale la pena amar esa causa, porque Pedro dice: vosotros le amáis y todavía no le habéis visto, dice Pedro, pero un día le vamos a tener que ver cara a cara. O sea que esa causa se tiene que conocer y se tiene que amar, hermano. Y bajo esa realidad el creyente debe de caminar con firmeza rumbo a que se cumpla ese propósito de verle cara a cara. Aleluya. Nosotros también tendremos que ser creyentes, hermano, que seamos disciplinados. O sea, creyentes que seamos forjados en el carácter. Creyentes, hermano, que no tengamos miedo, que no tengamos temor. Y eso tuvo que haberse, hermano, perfeccionado en el caminar del Señor. Y tendremos que ser creyentes, hermano, que estemos definidos, dispuestos incluso, hermano, a morir si fuera necesario, pero comprendiendo de que valdrá la pena. Ese carácter en este tiempo se ha perdido, hermano. Hoy no tenemos a creyentes. Déjeme decirle, son pocos que hayan creyentes de carácter, que hayan creyentes, hermanos, que hayan forjado su disciplina, que hayan dicho: no, yo he aprendido, tengo que estar firme, tengo que obedecer, vamos a salir en victoria. Creyentes, hermanos, que digan: no, la causa principal es Cristo, es el Señor, por amor a Él yo lo hago. Por amor a Él yo me apego, por amor a Él es que yo procuro agradarle, por amor a Él es que yo velo, por amor a Él es que yo golpeo mi cuerpo y lo traigo a servidumbre, por amor a Él yo me humillo, por amor a Él es que yo en ocasiones tengo que caer de rodillas y decirle: perdóneme, Señor, perdóneme por esto, perdóneme. Por amor al Señor, por amor a Él es que yo me someto, es que yo me humillo, reconozco su señorío, reconozco su grandeza. Por amor a Él es que yo sé que Él es Señor, yo soy siervo. Por amor a Él es que no se me olvida que aquel que manda es el Señor y no soy yo, pero es por amor a Él, es porque vale la pena. Alabado es el nombre del Señor. La iglesia debe de caminar bajo esa realidad. La iglesia debe de caminar, hermano, con su carácter forjado. La iglesia debe de caminar amando la causa y amando al Señor. La iglesia debe de caminar, hermano, estando definido para atrás ni pensarlo. Esto es hacia adelante, variar a esta altura en dos pensamientos, considerar el hecho de que me conviene o no me conviene. No, eso es en pensamiento de niño. Esto surge, hermano, en personas inexpertas, en soldados ya maduros. Estamos claros, eso es hasta verle cara a cara, hasta encontrarnos con Él. Y si dentro de 10 años Él viene, nos encontrará de pie y nos encontrará esperándole. Y si dentro de 15 años viene, nos encontrará de pie
pie y nos encontrará esperándole. No es el tiempo el que vendrá, hermano, a apagar el amor. No son las muchas aguas que vendrá a entorpecer lo que se ha establecido con Él. El tiempo lo que hará es perfeccionar nuestra dependencia, es ejercitarnos más en Él, es amarlo más. Nos enseñará las adversidades de que el que de verdad nos acompaña en todo tiempo es el Señor, y nuestro corazón se apegará más a Él, pero jamás hacia atrás, jamás para retroceder, jamás, hermano, para fluctuar, jamás para estar en dos pensamientos. Al contrario, las batallas lo que harán en el soldado es definirlo y es enseñarle que si nos toca morir aferrados de esta fe, pues estamos dispuestos para poder, hermano, coronar nuestra carrera de la manera correcta. Aunque en el caminar del Señor hay soldados cobardes, yo sé, hermano, que todavía hay un pueblo valiente, hay hombres y mujeres valientes que hemos dispuesto, hermano, llegar a la meta, y el propósito de Dios en nosotros lo hemos de ver cumplirse al cruzar ese propósito, esa meta, al final del camino. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso Pablo dice: firmes, firmes. Ahora quiero que vea en el Evangelio de Lucas, mire lo que dice Lucas en el capítulo 8. ¿Cómo un creyente se vuelve firme, hermano? ¿Cómo un creyente llega al punto de echar raíces en el Señor? Como dice Pablo a los Colosenses: arraigados de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. Y arraigarse es, hermano, que las raíces abracen al Señor, al punto de que si arrancan ese árbol se tienen que traer la piedra también, porque está bien arraigada ya, enraizada en la piedra. Pues nosotros tendríamos, hermano, que arraigarnos en el Señor Jesucristo y no ver nuestra vida fuera de Él. Decir, separados de Él es imposible, no voy a durar mucho. Pero ¿cómo se llega a ese punto? Dice el capítulo 8 de Lucas en el verso 13. Dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué hacen? Dice, hermano, se apartan, dice la palabra. Se apartan. ¿Usted conoce a creyentes así, hermano? Sí. Mire, yo aquí tengo miembros. Bueno, ellos dicen que son miembros, ¿verdad? Que se pegan unas perdidas, hermano. Por eso es que pusimos en la hoja de membresía, la hoja de membresía que se llenó. Abajito hay una nota que dice: si usted se ausenta 3 meses sin ninguna causa, usted tendrá que volver a llenar hoja de membresía. Hay creyentes que se pierden, hermano. Por allá a veces hay pastores que me dicen: hermano, por allá me encontré al hermano tal. Amén. Dice que con usted se está congregando. Pues yo tengo como 3 meses de no verlo, hermano. Si no, pero a mí me dijo: ¿y dónde está, hermano? No, allá estoy con el pastor Rubén en Aguilares. Tremendo, ¿verdad? Le digo yo. Pues yo tengo ratos de no verlo. Otro pastor me dijo en una ocasión: hermano, fíjese que yo tengo un miembro acá, que me dice que en el camino del trabajo le queda la iglesia en Aguilares, de veras. Sí, entonces no ha estado viniendo acá, ya tiene como 5 o 6 meses, me dijo. ¿Y dónde se está congregando? Que no ha llegado allá a Aguilares, me dijo. Que yo sepa, no, le digo. A no ser que llegue cuando yo no he llegado, le digo, o yo estoy en otra parte. No, me dijo, si me dice que allá está los viernes en la... no, hermano, los viernes en la vigilia nosotros ahí estamos. Y 6 meses tiene de estarse congregando allá en Aguilares. 6 meses. Poder de Dios, dice uno. 6 meses y yo no lo he visto. No, pero él dice que allá con el pastor Rubén está. Hay gente así. Hay personas, hermano, que son variables. Hay personas que son inconstantes. Hay personas que ni fundamento tienen. Hay personas que ni a cristianos llegan, hermano.
no complementan ese sistema de vida que la Biblia demanda para aquellos que somos del Señor. Y no estoy diciendo, o no hablo de ausencia por prueba, no hablo de ausencia por alguna situación, no hablo de ausencia, hermano, con algún reporte, no hablo de ausencia justificada. Hablo de personas, hermanos, que así han vivido toda su vida, han caminado así. Hay un texto bíblico y vamos a ver si lo estudiamos. El texto bíblico que al final dice que andan de un lado para otro, y es en el tiempo del profeta Jeremías que se le exhorta. Hay personas así, variables. Hay personas, hermanos, que tienen como 10 pastores, porque los que se ausentan de aquí se van para donde otro, y se ausentan de allá se van para donde otro, y se van para donde otro, y se van para donde otro. Ellos viven así, de esa manera. Viven, hermano, iracundamente. Son personas que nunca van a establecer fundamento. Pero hay creyentes, hermano, que queremos establecer firmeza en el Señor y queremos fundamentar nuestra vida en Cristo. ¿Cómo se logra eso? El capítulo 8 de Lucas, en el verso 13 que leemos, hermano, nos habla acerca de la semilla que cae, hermano, sobre las piedras. Y las piedras representan un tipo de corazón. Es el tipo de corazón que recibe la palabra con gozo por un tiempo nada más. La recibe con gozo, la recibe con alegría, pero cuando llega el tiempo de la prueba, hermano, esa semilla no logra germinar y no logra producir raíces sólidas. Son raíces superficiales. El creyente, hermano, que llega al punto de poder establecer, hermano, su vida en Cristo, definir su vida de manera sólida, es el creyente que profundiza en su comunión y relación con el Señor. El creyente que llega al punto de entender: yo sin Dios no puedo nada, yo sin el Señor me es imposible. Es el creyente que ha llegado al punto, hermano, de establecer una profundidad de relación, de intimidad. No es un creyente que visita la iglesia, no es un creyente que dice amén a la palabra y se goza de vez en cuando. Es un creyente que pone en práctica la palabra. Es un creyente que vive conforme a la voluntad del Señor. Ese tipo de creyente no le encuentran sentido a la vida sin el Señor, sin adorarle, sin sentir su presencia, sin la experiencia de Dios en él. No, hermano, no pueden ver en su vida el eco de él, porque llegaron al punto de establecer una comunión sólida y verdadera. Y de esos creyentes tendremos que ser usted y yo, de esos creyentes que establecen una relación sólida, de verdad, firme, al punto de llegar a comprender de que si un día yo me aparto de él, entonces todo se viene abajo, todo se derrumba. Pero mientras yo esté bajo la cobertura del Señor, aunque se levante el diablo, aunque se levante la adversidad, Él será mi roca fuerte, Él será mi refugio, Él será mi sustento, Él será la bendición de mi alma. Alabado es el nombre del Señor. ¿Cómo se establece una firmeza en el Señor? ¿Cómo se logra? ¿Qué se necesita? Usted y yo necesitamos profundizar en nuestra comunión con Dios, en el conocimiento de su verdad. Nosotros tenemos que aprender a vivir de manera plena en el Señor, hermano, no superficial. Hay creyentes que el cristianismo lo miran, hermano, como una costumbre. Esa es una realidad que algunos pastores dicen: no, si algunos creyentes solo han cambiado la capilla por la iglesia, solo se cambiaron de tinte, ya no son religiosos, son cristianos hoy. Pero un cambio real en sus vidas no hay, y en su sistema de vida tampoco. Ellos siguen siendo los mismos. Por eso es que hay creyentes que se congregan a los 8 días. Hay creyentes que se congregan a los 15 días. Hay creyentes que se congregan de vez en cuando. Hay creyentes que se congregan cuando les da la gana. Hay creyentes que se congregan cuando se acuerdan. Hay creyentes que se congregan, hermano, cuando de repente alguien les hace mención de que son cristianos y sienten pena porque son cristianos y no se han congregado. Hay creyentes así. Hay creyentes superficiales. Ese tipo de creyente, hermano, que sigue a Cristo de lejos, ese tipo de creyente está preparado para negar a Cristo en el momento que le toque enfrentar la prueba. Ese tipo de creyente es el que fracasa. Ese tipo de creyentes es el que niega a Cristo cuando le dicen que no sos cristiano. No, yo voy con mi esposa, la que es cristiana es mi esposa. Cobardes. Ese
tipo de creyentes son así. Y que no sos cristiano. No, mi esposo es el que es cristiano, él es el que anda loco. Yo por hacerle compañía es que yo voy a la iglesia. Pero no, yo así tranquilo, llevo la vida tranquilo. Porque son cobardes. Esos son tipos de creyentes que a la hora de enfrentar, hermano, la prueba o ser desafiados en su fe, son creyentes que fracasan, de doble pensamiento. Y aunque espero que para nosotros sea sorpresa, hermano, para nosotros el mensaje sea de exhortación y solamente sirva para motivación a mantenernos firmes o a seguir firmes en el Señor. Pero hay personas que dan vergüenza en el evangelio, hermano. Hay personas que en su vida han sido variables en todo el sentido de la palabra. Por eso es que usted se sorprende. Usted dice: Dios mío, yo que no puedo creer cómo este hermano canta a la hora de estar en el culto y allá afuera es un mundano perfecto. Yo que no puedo creer cómo esta hermana canta a la hora de que va para la iglesia o está en la iglesia y a la hora de estar afuera es peor que un pagano, correcto. Son personas que no tienen una verdadera comunión con el Señor. Son personas que son apariencia, y el problema de ese tipo de personas, hermano, es que en cualquier momento fracasan, en cualquier momento niegan la fe, porque ellos miran a Cristo como cualquier cosa. Ellos miran el evangelio como cualquier cosa. Para ellos él, hermano, no es una perla preciosa. Para ellos él no es la pieza principal del ángulo. Para ellos él no es, hermano, precioso. Para ellos es cualquier cosa. Para la iglesia que ha establecido una comunión con él desde que lo conoce, para nosotros él es precioso. Para nosotros es la piedra que fue desechada por los sabios y por los edificadores, pero aquella que fue desechada por los edificadores terminó siendo la piedra principal y Rabasahaya en Daramasakia Babasama de nuestra vida. Que sin esa pieza nuestra casa se cae, sin esa pieza nuestra vida no tiene sentido, sin esa pieza no hay razón de gozo, de cantar ni de alabanza. Él es el todo para nosotros. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es que usted no puede vivir una vida superficial. Usted tiene que vivir una vida, hermano, de comunión verdadera. Usted tiene que entender que ser cristiano no es venir al culto. Usted tiene que tener una vida de oración. Usted tiene que tener una vida de comunión. Usted debe de crecer en el conocimiento de la palabra. Usted debe de enamorarse más de su Dios. Usted debe de caminar a la manera de Dios. Usted debe de caminar viendo con los ojos de Dios. Usted debe de vivir agradecido y enamorado del Señor. ¿Cómo se logra, hermano? Estableciendo una comunión verdadera con el Señor, estableciendo profundidad. Eso se debe de cosechar, hermano. Qué bonito sería de que hoy me quiero gozar, Señor. Quiero danzar, quiero llorar. Quiero sentir tu gloria, quiero sentir gozo, paz, libertad. Y que yo solo con venir y caer de rodillas y decirle todo lo que yo quiero sentir sea un culto inexplicable, un culto inigualable, un culto incomparable. Y que usted sintió que hasta en el aire estaba danzando, que el Espíritu lo tomaba y hasta vuelta le daba en el aire así. Y usted se vaya, hermano, pero como extasiado del Espíritu. Qué bonito sería que solamente fuese, hermano, a través de solicitarlo, ¿verdad? Pero usted tiene que cultivar una vida de comunión. Usted que dice, hoy no se sintió nada. Es que el hermano que cantó, es que el hermano que dirigió, es que el hermano que predicó. Y a veces el que predica hasta con los pulmones en la boca, hermano. De un sueño que sentía, dice usted, hasta escalofrío le da. Yo sueño siento cuando veo al hermano Rubén que va para arriba. ¿Cómo pues? ¿Y qué más va a sentir, pues, hermano? Si por pura misericordia es que está aquí. No agarró para otro lado a esta hora. Por pura misericordia. Si no hay oración, si no hay comunión, si no hay una relación con el Señor, si no tenemos profundidad, hermano, en nuestra intimidad con Dios, será difícil. Es difícil que podamos nosotros establecer, hermano, esa experiencia que nos lleve a comprender
No, hombre, con el Señor estamos bien. Él bendice, Él ministra, Él obra, Él se glorifica. Él tiene el control de mi vida, Él da palabra, Él me fortalece, Él abre puertas. Con Él lo tengo todo. Es bien difícil que llegues al punto de consolidar tu vida en la persona de Cristo. Como dice Pablo, estar firmes en el Señor si no has llegado a establecer una verdadera comunión con Dios. Y ese es el problema. Por eso traía a memoria las palabras de este pastor, hermano, que la mayoría de personas conoce la verdad, entiende la verdad, pero no vive la verdad. La mayoría de personas saben que deben de estar en comunión con el Señor, pero no hay comunión con el Señor. La verdad, la mayoría de creyentes, por ignorantes no nos vamos a perder. Por ignorantes no estamos en escasez espiritual. Estamos, hermano, en escasez espiritual porque entendemos la palabra, conocemos la verdad, pero no la vivimos. Por eso es que un Santiago dijo que la fe sin obra es muerta en sí misma. Aquí la verdadera fe es la que lleva a la acción al creyente, es la que lleva a buscar al Señor al creyente, es la que lleva a la definición al creyente, donde el creyente dice: debo de buscarlo, debo de estar con el Señor. Y si algo acontece, hermano, en medio de ese proceder de búsqueda, si por alguna razón no oraste como tenías que orar, si por alguna razón no estuviste en el culto el día que tenías que estar, por alguna razón algo pasó, algo entorpeció ese deseo y ese propósito, usted no puede ser de esos creyentes que dicen: bueno, ni modo, no se pudo. No, se soca alarma. Cuando yo paso a predicar, ayer antes de pasar a predicar, yo levantaba las manos y partiendo de lo que me había enseñado el Señor por medio de Sammy, yo le decía: gracias por darme la oportunidad de estar acá, gracias porque a mí me permitirá predicar la palabra, gracias, quiero pasar y predicar tu palabra con diligencia, que tu gloria se sienta como la primera vez, Señor, que siga siendo así. Dame el privilegio de predicar con gozo, con libertad, con alegría. Y Rabasahaya Sama, y predicamos 2 horas y la presencia de Dios estaba ahí y el pueblo se gozó y salimos alegres, porque esa es la realidad. Nosotros lo conocemos, la bendición, hermano, de establecer una comunión real con Dios. Es esa experiencia inigualable, es la cobertura de Dios, es la compañía de Dios, es el respaldo de Dios, es la gracia de Dios que marca nuestro caminar. La iglesia debe de caminar bajo esa verdadera comunión con Dios, para que a medida que el tiempo pase te des cuenta, hermano, de que la vida en el Señor vale la pena. Usted tiene que estar firme en el Señor, hermano, porque hay creyentes que dicen: yo que admiro al hermano que no se detiene, yo que admiro al hermano que ahí está, yo que admiro al hermano que tiene ganas, yo que admiro al hermano que esto. Usted mira a alguien más y dice: yo admiro a la hermana bien dispuesta, bien obediente, está firme, en ella no hay variación de debilidad, de pensamiento, de fe. Ella no es una creyente que hoy sí, mañana no, que hoy tal vez y mañana no, que a veces anda espiritual y a veces anda más caída que el diablo. No, esa mujer es definida, es firme, su carácter es solo uno, no varía, se mantiene sólida. ¿Y cuál es el secreto? Una verdadera comunión con el Señor. ¿Cuánto tiempo ora usted en su casa? Qué importante es el Señor para usted, hermano. ¿Qué tanto vale? ¿Para usted es prioridad el Señor? No, correcto. Usted sigue siendo niño espiritual. Usted que no lo ha comprendido, que Él se volvió la pieza más importante de nuestra vida. Usted no depende de su trabajo, usted no depende de su familiar en Estados Unidos, usted no depende, hermano, de su conocimiento, de su empresa, de su negocio. Usted no depende, hermano, de cosas humanas, ni siquiera de las cosas materiales. Usted depende del Señor, del Señor. Él es el que pone gracia, Él es el que abre puertas, Él es el que toca los corazones, Él es el que bendice, Él es el que obra en nosotros para bien. Nosotros podemos vivir sin la mayoría o sin todas las cosas, hermanos, terrenales o humanas en las que nosotros llegamos, hermano, a poner nuestra confianza y llegamos a pensar que dependemos de eso. Usted sin quien no puede vivir es sin el Señor. Sin Él no se puede. Y el que piense diferente es porque todavía no ha establecido una verdadera comunión con el Señor. A usted lo pueden correr del trabajo, hermano.
Y usted puede seguir viviendo. Cristo está ahí. Si usted de repente se le mete el diablo a la señora y dice que se va, pues usted puede vivir. Cristo está ahí. Y si al revés, el muchacho, el jovencito, el cipote, el rubio que le ha tocado de esposo, un día le dice: usted puede seguir viviendo, el Señor está ahí. Usted puede seguir viviendo. Si de repente faltan cosas materiales, cosas humanas, usted puede seguir de pie. Dios está ahí. El Señor nos ayuda, el Señor nos fortalece. Usted puede vivir, usted puede salir adelante si tiene esposo, y si no, puede salir adelante. Dios está ahí. Con la ayuda de Dios, con la fortaleza de Dios, usted puede estar firme. Usted puede mantenerse en todas las áreas. Usted puede mantenerse, hermano, si algo falta. Pero usted no puede llegar muy lejos si falta el Señor. Usted no va a caminar lejos si falta Dios, hermano. Usted no va a llegar muy lejos si el Señor falta. Sin Él no se puede. Y yo espero que usted a esta altura lo haya entendido. Yo sin Dios no quiero caminar. No puedo caminar. Es de la mano con Él que yo tengo victoria. Si yo soy cobarde, hermano, si el que da valor, da coraje, es el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo: no nos han dado espíritu de cobardía, nos han dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si yo no puedo contra la carne, contra el pecado, contra todas las amenazas que el diablo lanza, hermano, continuamente, no puedo. Yo no puedo sostener mi hogar estable, no puedo sostener mi vida estable, hermano. Yo soy variable hasta en emociones. A veces me siento débil, a veces estoy fuerte. Si el brazo de Jehová no me sostiene, yo no podría estar de pie. Si nosotros somos tan frágiles que pequeñas cosas nos turban, no digamos las batallas, no digamos los golpes que el diablo envía, no digamos, hermano, lo que el diablo prepara para destruirnos, pero nosotros estamos de pie y estamos en victoria gracias a la bendita mano de Jehová, porque Él nos sostiene. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Usted y yo tenemos que entender esa realidad. Lea conmigo Hebreos 10, verso 38, que ya lo mencionamos, y vamos a sacarle provecho ahorita a este verso. 10:38 de Hebreos. Dice el verso: mas el justo vivirá por fe. Y oiga esto, hermano. ¿Y qué representa esto? Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. O sea que usted y yo necesitamos entender que Dios no es agradado con personas inconstantes, o sea, con personas cobardes. Por eso es que el maestro dijo: desde Juan hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dijo el Señor. Y cuando el Señor hizo referencia a ello, hermano, estaba hablando, hermano, de firmeza, porque Juan se paró delante de Herodes a decirle la verdad, sabiendo que Herodes tenía la autoridad de volarle la cabeza, hermano. O sea, Juan no lo ignoraba. No vaya a pensar usted que Juan lo dijo y después dijo: ay, ¿en qué me anduve metiendo? Mejor me hubiera quedado callado. Y a mí que me importa que la que ha tomado como mujer sea mujer del hermano y esté en adulterio. No, Juan sabía lo que estaba haciendo. Juan sabía que su cabeza estaba en juego si le decía la verdad a Herodes. Y Dios le dio la oportunidad, y Juan no la despreció. Y Juan le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Eso no te es lícito. Y a Herodes le cambió el rostro. Y luego surgió la petición de la cabeza de Juan. Juan sabía que iba a morir ese día por causa de la verdad, hermano. Y estuvo firme por causa de la verdad. Juan sabía que su tiempo se había terminado, pero lo iba a terminar como valiente. Y se paró firme y se apegó a la verdad y confrontó a Herodes. Y fue muerto por causa de esa osadía,
por causa del carácter de Juan, del celo de Juan, que no solo lo demostró con el mensaje, sino con su vida, porque se apartaba, hermano, se apartaba de la ciudad. Él se vestía, hermano, con piel de camello. Él comía langosta silvestre, dice la escritura. O sea, él no comía lo común, lo que todos. Él se limitaba hasta en sus alimentos, se limitaba hasta en su vestuario. A fin de poder agradar a Dios, salió de la ciudad y se fue, hermano, a vivir lejos de la ciudad como de antaño. Él se fue, hermano, como excluido. No quería contaminarse con nada. El propósito de Juan era vivir la palabra tal cual y como él había recibido, con celo, con carácter. Por eso es que él se paraba y no importaba. Fariseo es, seduceo es, el rey Herodes es, no importa, la palabra se debe de predicar. Y cuando Juan, hermano, fue muerto, el Señor lo pone de ejemplo. De verdad dijo el Señor que no ha nacido uno más grande que Juan entre los profetas. No hay otro más grande que Juan, ni antes de él ni después de él. Juan entre los profetas era el mayor, dijo el maestro. O sea, lo puso en alto, lo exaltó el Señor. Pero la razón por la cual el Señor lo puso en alto es por el coraje, es por el carácter. Es que la firmeza de la iglesia, hermano, se debe de mantener hasta el final, comprendiendo de esa realidad, comprendiendo es que es la fuente de nuestra victoria, de nuestro sustento, de nuestro todo. Pero también comprendiendo que el que retrocede no agrada al Señor, de que Dios no es honrado con gente variable, con gente superficial, que Dios no es honrado con personas que ahora son y mañana no son, que Dios no es honrado con gente, hermano, que retrocede a cada rato. Dios es honrado con aquellas personas que se paran firmes y enfrentan lo que corresponde mediante la fe a la manera de Dios. Esa gente levanta el rostro de Dios. De esa gente es que dice el escritor a los hebreos de que Dios no se avergüenza de ser Dios de ellos, porque fueron valientes, se pararon firmes y esperaron hasta el final con paciencia en la promesa de Dios. De eso debe de ser usted, de ese tipo de creyentes, hermano, que comprendan que estamos acá para agradar a Dios. No es que mi mamá, mi papá, el pastor, los líderes de la iglesia, eso es lo de menos o es secundario. Acá el que hay que honrar es a Él. El que me llamó es Él, el que pagó el precio por mí es Él, el que derramó gracia, el que me tuvo digno, el que me vio con ojos de amor y de misericordia es Él. Al que no podemos deshonrar es a Él, el que ha sido fiel, el que me ha acompañado en cada etapa de mi vida, el que ha abierto puertas que nadie ha podido cerrar, el que me ha dado valor, me ha dado un nombre y también me ha cubierto con promesa eterna. Es el Señor a quien debo de honrar, es a Él. Alabado es el nombre del Señor. Usted debe de entenderlo. Nuestro propósito de estar en el Señor es agradarlo a Él. Si la Biblia dice que el que retrocediere no agradará a mi alma, significa que Él no es honrado en medio de gente superficial y gente variable, gente que no tiene solidez, no tiene firmeza y no sabe hacia dónde va. Usted debe de comprender que el Señor es honrado cuando usted aprende a descansar en sus promesas y sobre todo a descansar o a crecer en su convicción, hermano, en su propósito de llamado. Me llamaron para agradarle, me llamaron para honrarle, me llamaron para que yo pudiese demostrar que Él no se equivocó, que yo soy el fruto de su aflicción, que valió la pena lo que se hizo en la cruz y que no se ha equivocado. O sea, usted no está aquí, hermano, para satisfacer su propio deseo. Usted está aquí para agradar al que lo llamó como soldado a esta milicia, y su nombre es Jesucristo. Por eso usted tiene que pararse firme. Usted tiene que ser un creyente firme. Por eso es que este verso 10, hermano, nos habla acerca de lo que Dios piensa con relación al que retrocede. No agrada a mi alma. O sea, Él no es honrado. Usted y yo necesitamos comprender que la manera para poder definir una vida con firmeza en el Señor es estableciendo una relación profunda con Dios, no superficial, y también comprendiendo de que el propósito del llamado de Dios es que nosotros podamos agradarle. Antes no podíamos, antes éramos débiles, antes no teníamos dominio propio, antes éramos esclavos del pecado, de la concupiscencia y del mundo. Antes no podíamos, sabíamos que era lo mejor buscar a Dios, pero no podíamos buscarlo. Hoy sí podemos hacerlo, hoy podemos honrarlo,
Por eso es que Pablo le decía a la iglesia de Roma en el capítulo 6: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dijo Pablo. ¿Cómo nosotros vamos a perseverar en aquello en lo que ya estamos muertos? Porque estamos muertos para el pecado, dice Pablo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a perseverar en aquello que ya está muerto para nosotros? Dice Pablo. Cuando Pablo hace referencia a ello, significa de que la muerte era la manera, hermano, como esclavizaba el diablo a la humanidad. El temor a la muerte. ¿Por causa de qué? Por causa de la condenación. El hombre, hermano, por necio que sea, el que está ahí en el mundo, si usted le dice: hijo, pero si te morís vas para el infierno, él le dice que sí. El evangelio no lo entiende, el amor de Dios no lo entiende, pero él sí sabe que si se muere va para el infierno. Si se muere en su pecado va para el infierno, porque esta humanidad por ignorancia no se va a perder. Se va a perder porque endureció su corazón a la verdad. Y el joven sabe que va para el infierno. No hay vuelta atrás. Esa es una realidad. Por eso es que usted y yo tenemos que entender que nos llamaron para estar firmes. No hay nada que nos prive de ello, hermano. El pecado no le puede privar a usted de ello. Las adversidades de la vida no le pueden evitar a usted el mantenerse firme. Los problemas, las necesidades, no le puede a usted evitar el estar firme, o que eso termine siendo una excusa para retroceder. No puede. Si el creyente que retrocede es por cobarde. El creyente que retrocede es por cobarde. Lo único que puede hacer, hermano, que nosotros retrocedamos en nuestra propia decisión. Es que nosotros decidamos que sea así. Pero ni el diablo, pero ni el pecado, pero ni las cosas de esta vida, pero ni las adversidades, ni las aflicciones, ni las enfermedades. Si el maestro dijo, Pablo dijo en el capítulo 8 de Romanos, que ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Es usted y yo, hermano, el que en ocasiones vamos a flaquear, pero eso se llama cobardía, porque se nos ha dado la autoridad, se nos ha dado poder, se nos ha cubierto de promesa. Han apartado a nuestros enemigos están, hermano, vencidos. El diablo fue vencido en la cruz del Calvario. El pecado quedó sin efecto legal sobre nuestra vida. El mundo, nosotros ya no somos del mundo. El mundo ni nos recibe, dice Juan, porque no somos del mundo. Nosotros ya no le pertenecemos al mundo, somos del Señor. O sea, se nos ha entregado todo para que nosotros podamos avanzar. En medio de la prueba está el Espíritu Santo. En medio, hermano, de la tentación está el Espíritu Santo. En medio de las adversidades está la promesa del Señor. Nosotros cedemos todo para caminar hacia adelante y honrar al que nos llamó como soldados a ser parte de ese ejército espiritual. Aleluya. Y mire lo que dice Juan en el capítulo 6. Aparece un verso acá y vamos a ir finalizando ya. Lucas capítulo 6, perdón. Aparece aquí un verso, una palabra. En el capítulo 6, a la altura del verso 48, ya casi al final. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Y el verso especifica la razón: porque estaba fundada sobre la roca. Cuando Pablo le dice a los hermanos en Filipenses 4:1, estad firmes en el Señor, Pablo les está exhortando, les está inyectando carácter, les está diciendo: no se vayan a echar para atrás, no vayan a retroceder, que ustedes mantengan ese ritmo hasta el final, hasta ver al Señor. No vayan a fluctuar, no vayan a flaquear. Porque Pablo había visto que era una iglesia fiel, una iglesia que había establecido comunión con el Señor, una iglesia que conocía a Dios mediante la palabra. Pablo había descubierto que era una iglesia, hermano, que había dispuesto a establecer su fundamento en Cristo, tener, hermano, como fundamento de su vida la roca inconmovible. Y cuando Pablo les dice que estén firmes en el Señor, es porque ya observó que ellos son sinceros. Pero también Pablo, aparte de darles una exhortación, hermano, a mantenerse en el Señor, Pablo, por causa de lo que indica Lucas capítulo 6 en el verso 48, Pablo también les está indicando
de que es Él, o el establecer nuestra vida en Él, es el secreto de que nosotros estemos de pie, hermano, estemos firmes. Por eso es que al final del verso 48 dice: porque estaba fundada sobre la roca. Oiga esto, el secreto de estar de pie, el secreto de que nosotros, hermano, estemos todavía de pie, es Cristo. Es que nuestro fundamento es la roca inconmovible de los siglos. Ese es el secreto. Usted y yo no vamos a tener, hermano, certeza de victoria, no vamos a tener permanencia. Usted y yo no vamos a poder ver, hermano, esta realidad donde se levante todo y golpee con ímpetu nuestra casa. No vamos a poder ver ese gran milagro de que el río se desborde y golpee la casa, y el río traiga, hermano, amenaza de muerte, y nosotros veamos cómo golpeó la casa y la casa sigue firme. La casa está sin haber sido dañada en nada. La casa está sólida. Cuando Lucas dice la razón por la cual eso pasó, es porque estaba fundada en la roca. O sea, usted y yo debemos de comprender de que el secreto de nuestras victorias y de estar de pie es el Señor Jesús. Por eso es que cuando Pablo les dice firmes en el Señor, en realidad les está exhortando a no retroceder, les está exhortando a comprender de qué manera esa comunión se mantendrá, o esa firmeza se mantendrá, y de qué manera también podemos agradar a Dios de esa forma, en perseverar, en ser constantes, en ir hacia adelante. Pero también les está enseñando de que de Él depende el estar de pie, el tener victoria. Le digo esto porque vivimos en un tiempo, hermano, donde la gente es tan cobarde hoy en el evangelio, donde el cristianismo que vivimos es tan deplorable que la misma gente termina pensando es que no se puede ser fiel. Aparece un aguado, hermano, aparece un mediocre, aparece un caído, aparece cualquier gente queriéndole decir a usted: es que mire, hermano, es mentira, es que es mentira, hermano, es mentira. El que es mentira que vamos a poder serle fiel a Dios. Mire cómo se va a poder ser fiel a Dios de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y de repente hay creyentes que, como no oran, como no buscan a Dios, como son variables, cualquier basura que el diablo avienta, hermano, les cae en el corazón y los estorba y los entorpece, terminan diciendo: es cierto, no se puede ser fiel. Y tenemos a tanta gente, hermano, repitiendo ese tipo de frases: no se puede, no se puede. Y lo que usted no se da cuenta, hermano, es que lo que usted hace es alimentar su carne, es darle fuerza a su carne, es preparar su carne para el extravío. Lo que usted no se da cuenta, que a medida que usted acostumbra a creer, hermano, el mensaje de Satanás que le dice: es difícil, ¿y quién va a ser fiel? Dígame quién es fiel. Es que nadie cumple, es que nadie puede, es que nadie es perfecto. Y comienza, hermano, el enrollo de Satanás. El creyente termina enredado y termina, hermano, sucumbiendo a la tentación, al pecado, a la debilidad, justificando de que como nadie es fiel, porque usted terminó oyendo la voz del diablo. Usted debe de aprender a escuchar la voz del Señor. Si la voz del Señor, hermano, nos indica que se puede estar firme en el Señor hasta el final, usted debe de entender que el secreto para estar de pie es establecer nuestra vida en el Señor. Se puede, claro que sí. En este tiempo hay que matar tanta cobardía, hay que matar, hermano, tanta flojera dentro del evangelio, tanto creyente cobarde que piensa que el evangelio es caerse, volverse a levantar, caerse, volverse a levantar. Si es que el que piensa estar firme, vea que no caiga, dice la palabra del Señor. Y si la palabra lo declara, es porque se puede. Poderoso es el Señor para sostenernos sin caída. Es porque se puede, no en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Él es el secreto de nuestra fortaleza. Usted comience a buscar a Dios, usted dependa del Señor, usted crezca en su dependencia de Dios, y se dará cuenta que el evangelio se mira desde ese lugar, se mira diferente. No busque a Dios, sea mediocre en su intimidad o comunión con el Señor. Aléjese del Señor. Usted tenga en poco la palabra, tenga en poco el evangelio. Desde esa colina se mira bastante distante y sombrío el evangelio. Por eso yo quiero leerle un último texto, hermano. Proverbios, ya que hablamos de las dos colinas. Proverbios 24, verso 21. Cuidado. Usted tiene que juntarse con valientes, hermano, no con gallinas. Si usted se encuentra con un creyente que le comienza a decir: es bien difícil, hermanita, yo tengo 50 años de ser cristiano, bien difícil.
partes. Ese creyente está todo engusanado, hermano. Pulgoso está, le va a pasar las pulgas, le va a pasar el giote, le van a pasar los gusanos. ¿Y dónde dice la Biblia eso, hermano? Aquí, Proverbios capítulo 24, verso 21. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los que dice veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Vaya para acá. ¿Qué es un veleidoso? Un veleidoso es uno que varía en dos pensamientos. Uno que camina, o sea, que tiene dos caras, que tiene dos rostros, que tiene dos tipos de carácter. Y cuando dice el sabio que no debemos de juntarnos, hermano, con un veleidoso, está hablando así en una sola palabra de una persona que es inconstante, o sea, una persona que es variable, que en el término espiritual o en el término, hermano, cristiano, es una persona que no se define, que no es del Señor, que no está claro en su definición. Cuidado con entremeterse con ese tipo de personas, con esas personas que son de doble ánimo. Por ejemplo, usted que dice, no, pero es que no hay problema de escuchar un mensaje, pero es 3 veces adúltero el pastor que está oyendo usted predicar. No, pero el mensaje estuvo bonito. Hermano, eso es peligroso, porque usted va a terminar enredado también en dos pensamientos. Es como aquel hermano que un día estábamos hablando con un hermano. No, hermano, para la sana doctrina, usted puede separarse de su esposa, pero no se puede volver a casar. No, pero la Biblia dice que salvo por fornicación. Salvo por fornicación. Y yo le digo a este hermano, y yo que lo tengo tan claro, hermano, yo lo tengo pero tan claro. Pablo lo menciona. Aún el maestro en el capítulo 19 de Mateo al inicio lo menciona, pero en el principio no fue así, hablando acerca de lo establecido por Dios desde el principio, que representa el fundamento doctrinal que Dios estableció. Y aún el maestro dice por la dureza. ¿Por qué se dieron cartas de divorcio? Por la dureza del corazón del hombre, no por la voluntad de Dios, por la dureza del corazón del hombre, porque el hombre es rebelde, porque el hombre es duro. Entonces se permitió ese proceso. Y me decía este hermano, no, hermano, pero es que usted es de los que cree que es así. No, le digo yo no soy de los que cree que es así, es que así es, le digo. La verdad es esa. ¿Sabe cuándo me preocupa que un hermano me esté preguntando acerca de ese tema? ¿Sabe cuándo me preocupa, hermano? Porque yo estoy bien con mi esposa. ¿Sabe cuándo me preocupa que escucho un hermano casado diciendo, hermano, pero la Biblia dice que salvo que por causa de fornicación, o sea, salvo que por causa de infidelidad? Mire cómo está la gente enredada. 3 matrimonios porque encontraron una quinta pata al gato en ese verso, y terminan bien enredados, hermano. Terminan en adulterio, terminan en fornicación, terminan llenos del mundo, llenos de vanidad, terminan completamente perdidos de la verdad, porque el diablo solo una puerta así espera que usted, un espacio así espera que usted le dé, y se va a meter con todos los demonios que le andan siguiendo. Y le decía, sabe, mientras yo estoy bien, yo logro ver con claridad, entiendo que es así. Ya cuando de repente un hermano en su hogar comienza con cosas, ya comienza a buscarle una cuarta pata al gato. Y yo le dije, es mejor que usted entienda, hermano, que las cosas son así, de esa manera. Se lo digo ahorita, le dije yo, porque no entiendo si hay algún problema en su hogar. Y si de repente usted despacha la que tiene y aparece con otra, aquí usted va a tener problemas, hermano. Aquí usted no va a tener privilegio. Aquí usted no va a terminar cambiando la realidad. No vamos a terminar apegándonos a un pensamiento para poder agradar la voluntad de alguien. Eso no va a pasar. Por eso es que usted tiene que aprender a ser definido, a establecerse en el Señor. Usted tiene que aprender a tener celo. Usted tiene que aprender, hermano, a establecer un sistema de vida que pueda producir en usted una vida espiritual firme, sólida, no variable, no de dos pensamientos. Por eso es que en el capítulo 24
4 se indica que no se entremeta con ese tipo de personas que son inconstantes, que son variables. Si usted es cristiano, si usted es cristiana, por eso dije al inicio, qué bonito es encontrarse con un cristiano firme, hermano, un cristiano de verdad, y que usted sea de verdad, y que usted comience a platicar nombre, y cómo se entrelaza una plática entre dos cristianos de verdad, entre dos predicadores de verdad, entre dos mujeres de Dios de verdad. No, hombre, si eso da gusto, se siente como que nos conocemos de años, porque nos identificamos, hermano, por la verdad de la palabra. Nosotros nos identificamos por la regla que rige la vida de un hijo de Dios. Eso es hermoso, y yo le soy sincero, es incómodo, hermano, cuando me he encontrado con predicadores que están en pecado, que predican la palabra y que todavía preguntan, hermano, y en el caso mío que caí en pecado, ¿qué debo de hacer? No, hombre, hermano, eso es bastante extraño. Yo tengo que decirle, discúlpeme, hermano, pero usted es predicador, hombre. Si usted se para a hablar de la palabra, ¿acaso usted después de practicar el pecado hoy se volvió ignorante? No, si los que predicamos conocemos la verdad, que gritamos. Por eso al que más se le da, más se le demanda. Usted es predicador, usted sabe qué debe de hacer. Debe de apartarse del pecado, debe de apartarse del ministerio y buscar restauración, porque lo más importante en el Señor no es el don, es el poder tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Que de repente se encuentra usted con un carnal, con una persona que lleva doble vida, con una persona de mal testimonio, con una persona que de su boca no sale palabras de edificación, sino todo lo contrario, con creyentes que les es fácil hablar de medio mundo. Usted tiene que tener cuidado con los creyentes que les es fácil, hermano, hablar de los pastores, y los que comúnmente hablan, hermano, a veces no hacen nada en la obra del Señor, solo hablar. Usted tiene que tener cuidado. Yo he notado cómo se ha perdido en estos tiempos el respeto a los ministerios pastorales, hermano. Y está bien si su pastor vive en pecado, anda en doble vida, en dos pensamientos, es y no es, vive ya, hermano, no sé, mediocremente, porque hay unos pastores que solo con ver en la cara hasta escalofrío da, hermano. Y uno dice, el hermano es pastor, a ver cómo estará la obra del siervo. Pastores que se duermen en los cultos. Imagínese el pastor dormido en el culto, y con qué autoridad le va a regañar a los dormilones de la iglesia. Yo le aseguro que haya de haber una gran mortandad, hermano. El pastor no se duerme predicando porque quizás Dios es grande, pero ¿cómo se va a meter con los dormilones si él es dormilón también? Pero si a usted le tocó un buen pastor, usted debería de orar, debería de amar a los pastores. Yo lo digo en otras iglesias y no tengo necesidad de que nadie lo venga a decir aquí. Usted tiene que orar por su pastor, tiene que pedir a Dios que le dé salud y le dé fuerza, porque pastores de Dios somos pocos, hermanos. Pastores sinvergüenzas, pastores paganos, adúlteros, pastores que buscan, hermano, un salario, un fin. De esos abundan. Ahorita han de estar preparando otra promoción en el instituto teológico. Ahorita han de estar preparándose para graduarse ya unos 1000 tacuacines que van a salir, hermano, ahorita, porque necesitan una obra, necesitan un sueldo, tienen carro, necesitan gasolina, hay que pagar el alquiler de la casa, hay que darle un buen estudio a nuestros hijos. Una iglesia de 4, no, ellos necesitan una iglesia de 200 y necesitan diezmo y ofrenda, y ustedes tienen que recogerles una ofrenda cada miércoles y le tienen que dar un día de descanso y lo tienen que mandar de vacaciones cada 15 días y vacaciones pagadas, pues, y tienen que pagarle el transporte y tienen que darle todavía $200 para que el pastorcito y la esposa se vayan a dar la vida, para que peligrosos se la roben y esté cuidando el ministerio pastoral. Correcto, las ovejas todas raquíticas porque ya no tienen ni lana, y el pastor bien gordo preocupado de que ya $500 no le alcanzan, ya $700 no le alcanzan, y le pagan la casa y le pagan el carro y le dan para la gasolina y le dan semanal y le dan día de descanso, y no predica todos los días, predica domingo y predica martes. Que el Señor guarde nuestra vida. La iglesia debe de aprender a caminar como corresponde, y nosotros debemos de aprender a estar firmes
firmes en el Señor y apartarnos de aquello que contamina, sea conversación, sea actitud, sea forma de pensar. Cuando usted se encuentre con un necio, por favor camine rápido, porque donde hay un necio, que no hayan dos, dice la palabra del Señor. Es la manera de poder definir nuestra vida y permanecer firme en el Señor. La iglesia necesita tener esa solidez para que nada ni nadie venga, hermano, a entorpecer nuestro propósito, y que continuamente nuestra vida pueda encaminarse a agradar al Señor y a cumplir el propósito y la razón por la cual fuimos llamados. Y el pueblo del Señor dice un fuerte: gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Ayúdanos como iglesia aquí en Aguilares, como Maranata Aguilares. Queremos que nos enseñes a aprovechar el tiempo, que el tiempo pase en nuestras vidas como creyentes, y que nosotros nos volvamos, Señor, creyentes más firmes, más sólidos, que aprendamos a depender de ti, que aprendamos a comprender la causa por la cual estamos acá y amarla